Cuando te detienes a observar la creación de Dios, no puedes menos que maravillarte. Por doquier uno ve diseño, ve armonía, ve funcionalidad, ve belleza, ve simetría, donde uno mire. Las flores, las frutas, los insectos, los animales, todos ellos nos dan cuenta de un diseño que apunta a algo fuera de ellos. Toda la creación pareciera decir en sus términos: tengo un creador. Igual pasa con la historia, porque los hechos que los hombres llaman fortuitos y casuales, cuando son examinados con honestidad, pronto sale a luz que hay una mano invisible que dirige los cauces de la historia. Los hombres en su necedad desprecian el pasado e ignoran el futuro. Para ellos solo existe el presente, como si todo comenzara y acabara con ellos. Pero el Dios que honramos en este día y que servimos cada día, dirige los eventos de la historia al clímax final, cuando se revele en gloria y majestad el que es la imagen del Dios invisible, según nos dice Pablo allá a Colosenses, el que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, esto es nuestro Señor Jesucristo. Hay unidad y hay propósito en la naturaleza y también en la historia. El mundo no es un caos. Podemos confiar que la noche más oscura le va a suceder un nuevo día, que el invierno no dura para siempre y que las lágrimas de los santos serán convertidas en gozo inefable y glorioso. Sabiendo esto y creyendo esto, nos hace invencibles. Porque nos dice Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Volvemos otra vez a Esteban. No lo vemos a él amedrentado ni acobardado. Tampoco lo vemos inseguro. A pesar de que su vida corre serio peligro, no se acobarda, no se amilana a él. Cuando vemos lo que responde Esteban, cómo responde, a quién le responde, sabemos cuál es la respuesta a la pregunta que hace Juan en 1 Juan capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo?, dice Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esteban, ya llamado previamente en su defensa a Abraham y a José, comienza el capítulo 7, él presentando a Abraham, luego presenta a José, y con ambos él puso de manifiesto que es Dios quien rige los destinos de los hombres, que Él se manifiesta y que Él llama donde Él quiere, que no está restringido a un lugar específico y que Él está con los suyos hasta cumplir en ellos sus santos propósitos. Ahora Esteban llama a Moisés. Él ha sido acusado de hablar, en Hechos 6:11 lo encontramos, hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Notemos que a pesar del paso de los siglos, Esteban les recuerda a su audiencia impía que Dios cumple sus palabras, aunque los poderosos se unan en una asociación impía, como así ocurre con Poncio Pilato y con Herodes cuando se unieron contra el Hijo de Dios. Los versículos 17 al 19 que hemos leído nos exponen claramente cuál es la situación. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. La historia no es una cadena de hechos fortuitos. Dios está presente en la historia. Tal como Dios lo había prometido, llegó el tiempo del cumplimiento. Habían pasado
4 siglos, y el tiempo no era el mejor. Había en el trono un faraón que desconocía a José y además odiaba a los hebreos. En Éxodo, vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 1, nos dice que este hombre afligía al pueblo de Dios, altos impuestos y trabajo forzado. Esa fue la primera fórmula que él empleó para molestar, para subyugar al pueblo de Dios. Eso fue lo primero que se le ocurrió. Pero como no resultó según su deseo, él ideó ahora algo peor. Él les ordenó a las parteras que practicaran el infanticidio. Así, mientras a las niñas les esperaba una vida de pobreza y de servidumbre, los niños verían la muerte no más nacer. Nos dice Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El temor que hoy está ausente en muchas mujeres, el temor que desprecian muchos hombres, el temor que ignoran los profesionales de la muerte, es el temor que exhibieron estas parteras 3.500 años atrás. Un principio incuestionable de la fe verdadera es que es deber del creyente someterse a las autoridades siempre y cuando obedecerles no implique desobedecer a Dios. Jamás debemos obedecer una orden que contradiga la ley de Dios. ¿Debemos obedecer las leyes? Sí. Somos los primeros en obedecerlas y debemos ser ejemplo de ciudadanos responsables y respetuosos de la ley. Pero nunca debemos olvidar que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, según dicen los apóstoles en Hechos 5:29. Pero alguno dirá, si yo hago lo que me piden, perderé mi trabajo. ¿Y qué con eso? ¿Quién te sustenta? ¿Dios o tu trabajo? Pero perderé amistades. Santiago nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Las parteras temieron a Dios y desobedecieron las órdenes. Es preferible perder trabajo y amistades, hermanos, que acostarse con la conciencia y las manos sucias. Dios honra a los que le honran. Y aunque a lo largo de la historia han habido innumerables mártires que por obedecer a Dios han sufrido el destierro, la confiscación de bienes, la tortura y la muerte, en este caso particular quedó registrado para las profesionales de la salud especialmente. Y hoy día, dice, versículo 20 de Éxodo 1, y Dios hizo bien a las parteras. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios honra a los que le honran. Cualquiera sea nuestra ocupación, entonces, haremos bien a nuestras almas y a nuestras familias si retenemos el principio esbozado aquí, si dejamos impresionar nuestras mentes con el veredicto divino. ¿Cuál es? Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Desde los tiempos de Nimrod, en Génesis 18 hasta nuestros días, no han escaseado los tiranos, los dictadores, ni los gobernantes crueles que se han servido del pueblo para sus personales apetitos. Pero Dios siempre ha estado con los suyos, con los que le temen y le obedecen. Pues por cuanto somos su creación, Él sustenta, Él cuida y preserva a sus criaturas. Es en este tiempo, el tiempo menos propicio a ojos humanos, en el cual nace Moisés. Hay hijos que fueron concebidos, pero que no estaban en el corazón de sus padres. Sin embargo, ellos estaban en la mente y en el corazón de Dios. ¿Qué sabe el hombre lo que Dios hará por medio de su descendencia? He aquí, nos dice el Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Sí, ellos son del Señor,
no son tuyos ni son míos. Los hijos le pertenecen a Él. Y no son dados para que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué de ti? ¿Aún te lamentas porque no fuiste deseado o deseada al ser concebido? ¿Cuántos hay que luchan todavía con estas cosas? Pues debes reconocer que en el supuesto de que tu padre o tu madre no te quiso, ni buscaron tu concepción, tú viniste a la existencia porque Dios así lo quiso. Y Él ordenó todas las cosas para tu sustento y preservación, y le puso el día para revelarse a tu vida y decirte: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, ¿cómo no hemos de agradecer la misericordia de Dios y su infinita paciencia con nosotros? ¿Cómo respondemos a este amor desplegado hacia nosotros desde toda la eternidad? Pero volvamos al hogar de Moisés. Ya había dos en la familia. Aarón había nacido antes del edicto real, pero su suerte estaba sellada desde antes de nacer, ¿verdad? Porque era hijo de esclavo del mismo. Estaba echada su suerte. Aquí en Chile tenemos un dicho: el que nace para chicharra tiene que morir cantando. Como que no hay otra. No hay otra. Pero al menos así piensan los hombres. Y este pensamiento impío subyace muchas veces en el pensamiento de los creyentes. Hermanos, solamente Dios sabe el porvenir de cada criatura. No porque tú no hayas tenido educación suficiente, tus hijos van a ser igual, no. Así piensan quienes no conocen a Dios. Esta era una familia de esclavos indeseados. ¿Qué podía esperarse de su descendencia? El matrimonio ya tenía 2 hijos de los que ocuparse. ¿Para qué un tercero? Además, estaba la orden del rey, que al no ser obedecida por las parteras, nos dice Éxodo 1:22, y a veces pasamos por alto esto. La orden infame, esa orden de exterminar a los niños, no fue solamente a las parteras, sino que ahora a todo el pueblo. ¿Qué se les dijo? Echen al niño echen al río a todos los niños que nazcan. Así estaban las cosas. Una familia de esclavos pobres, viviendo en una tierra que no le era propia, sirviendo a amos crueles, con 2 hijos que mantener, con demasiado trabajo y con poco dinero, y encima ahora viene un tercero. ¿Qué le espera a este niño? El versículo 20 nos dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Qué importan los tiempos, las razones, las circunstancias, si tu vida es agradable a Dios? ¿Y cómo sabemos que Él era agradable a Dios? Bueno, Dios lo dice aquí en el texto, pero también podemos ver los acontecimientos que acompañaron a la crianza de Moisés. Los padres desobedecieron la orden del faraón porque temieron a Dios, y por 3 meses lo tuvieron solo para ellos. Pero leamos los versículos 3 al 10 de Éxodo capítulo 2. Versículos 3 al 10. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón:
¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Yo no puedo evitar sonreír y maravillarme una vez más de ver cómo un poderoso y cruel tirano es burlado por una familia de esclavos y una niña de corta edad. Y al engaño hasta se le une a alguien de su propia familia. ¿Te fijaste lo que pasó aquí? Lo dejaron en un sector del río donde hay una especie de remolino, pero no correntoso, sino que lento. Ahí lo dejaron. Y la hermanita de Moisés mirando, a ver, porque sabían que iba la princesa. Y luego que la princesa lo ve, lo manda a traer, aparece la niña y le dice, ¿quieres que te mande a buscar una nodriza? ¿Y a quién se lo lleva? A la mamá. Y la princesa ahora, ¿qué es lo que hace? Mira, críalo y yo te voy a pagar. Miren, hermano, estas cosas Dios las hace. De repente nos pone en una situación que no nos gusta, pero después con el tiempo entendemos, mire, si no hubiera estado aquí no hubiera pasado esto. ¿O no, hermano Carlos? Sí, así es, obra de Dios. Los niños son despreciables a los ojos de los desalmados, pero ellos son amados por Dios. Fue Jesús quien tuvo palabras especialmente duras para quienes menosprecian a los niños. En Marcos 9:36 se registra que Jesús tomó un niño, lo puso en medio de sus discípulos y luego Él lo toma en brazos. Y en el versículo 42 de Marcos 9 dice, y léelo con cuidado, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Hermano, yo te puedo asegurar que un durmiente de ferrocarril, ¿ubica los durmientes de ferrocarril? ¿Sí? ¿Todos los conocen? Bueno, un durmiente de ferrocarril es mucho más liviano que una piedra de molino. ¿Comprende la figura aquí que hace el Señor? No es de temer entonces si con nuestras conductas o con nuestras palabras alejamos a esos niños de Dios. Padres que les enseñan a sus hijos a robar, a mentir, a ser irrespetuosos. Madres que inculcan en sus hijos odio y desprecio, deben temblar y gemir pidiendo misericordia, porque Dios juzgará estas cosas. Padres, cumplan con su deber y críen a sus hijos en el temor del Señor. La ayuda divina está disponible para todo aquel que busca hacer la voluntad de Dios, pero no debe ser pasivo. Los padres de Moisés no lo fueron. Considera los eventos, ven la mano de Dios ahí, pero también el uso inteligente de los medios que Dios da. Obra, obedece a Dios y confía en Él por los resultados. Fue así que Faraón lo quería muerto y Dios lo preservó. La familia lo entregó a Dios y lo retuvo para sí con el permiso real. Encima le pagaron y obtuvo educación gratuita y de calidad. Pero nada de esto hubiera acontecido si ellos, Amram y Jocabed, hubieran puesto sus ojos en las oscuras circunstancias y no en Dios Todopoderoso. El que no conoce a Dios mira las circunstancias,
Y a veces nosotros los creyentes, también nuestra vista es cegada por las circunstancias adversas. Debemos poner nuestra mirada en Dios. Los egipcios tenían fama de ser sabios, según se desprende de 1 Reyes 4:30, y también de las imponentes construcciones que permanecen hasta hoy. ¿Quién puede mirar esas cosas y decir que este era un pueblo de ignorantes? Debieron conocer ellos matemáticas, geometría, física, química, metalurgia y otras ciencias para levantar esos tremendas moles de piedra una sobre otra. Debieron usar mucho ingenio. Sus conocimientos no debieron ser rústicos ni acotados, aunque estudiosos modernos prefieran darle el crédito a alienígenas imaginarios antes que aceptar que esta civilización milenaria alcanzó cotas de inteligencia que compiten con el conocimiento moderno. Esteban, inspirado por Dios, dice aquí en el versículo 22 de Hechos 7: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esta fue solo la primera parte de la preparación de Moisés. Dios lo preparó por mano e instructores egipcios, pero no se nos debe pasar por alto los tiernos años de la infancia. Aquí bebió no solo del seno materno, sino que también del pozo sin fondo, de la gracia y la sabiduría de Dios, que contiene la fe verdadera, porque él fue instruido en el conocimiento del Dios verdadero. Y a pesar que pasando los años, él discurría por el palacio del faraón con paganos e incircuncisos, a pesar de que él se codeaba con impíos e incrédulos, él conservó lo que había recibido en esos tiernos años de la infancia. ¿Qué él recibió? Su fe en el Dios verdadero. Quien se convertiría en un líder de Dios tuvo la preparación adecuada a la posición que Dios le daría. ¿Acaso lo sabían sus padres? ¿Sabían que ese pequeño sería el libertador? No. Ellos solo actuaron movidos por el amor a ese pequeño y el temor a Dios. Dos cosas: amor a la criatura y temor a Dios. ¿Qué te mueve a ti en la crianza de tus hijos? ¿Los amas? Qué pregunta, ¿verdad? Por supuesto que los amo. Pero veamos, ¿los estás criando en disciplina y amonestación del Señor? Ellos ven en ti un ejemplo digno de imitar. ¿Tus hijos quieren ser como tú cuando sean grandes? Siempre recuerdo las lágrimas de mi padre orando a Dios y diciendo: Señor, enséñame a ser un buen padre. Yo no lo tuve, pero tú eres mi padre. Aunque nunca me dijo que leyera la Biblia, yo veía que él la leía, que era la última lectura antes de apagar la luz. Y lo vi, lo sorprendí, lo oí orar. No eran oraciones mecánicas ni aprendidas, no eran vanas repeticiones. Él al orar estaba consciente que se dirigía a Dios. Y siempre, en todas sus oraciones, él pedía perdón a Dios por sus fallos. En mi hogar aprendí a cantar, aprendí a memorizar las escrituras. Mi abuelo me enseñó que había dineros que le pertenecían al Señor y que él no podía usar esos dineros. No he sido un alumno diligente, pero ni mis padres ni mis abuelos consintieron en mí la maldad. Muchas veces, más de las que yo quisiera recordar, fui castigado porque la maldad irrumpe en la criatura con violencia muchas veces. Aprendí temprano en mi vida que el día del Señor era importante,
porque nada nos impedía llegar. Sol, lluvia, frío, calor, daba lo mismo. Había que ir a la casa del Señor y adorar con los hermanos. Y no era un solo culto. Pero ellos, mis padres, sabiamente dejaban las visitas a familiares y amigos y enfermos para otro día o después del culto. Con ellos, con mis padres, aprendí la hospitalidad, la tolerancia, la generosidad. Vuelvo a decir, no fui muy buen alumno, pero debo reconocer que estas virtudes las vi en mi hogar y las leí y las leo en mi Biblia. ¿Qué están viendo tus hijos en tu hogar? Disney hará que vean con buenos ojos la homosexualidad y los dibujos animados y diversas películas. Hará que encuentren normales la violencia y la falta de respeto. Eso verán en la televisión. Pero ¿qué están viendo en tu vida? ¿Temes a Dios? ¿Ellos ven en ti a un hombre o a una mujer de Dios? He oído a algunos decir, lo que yo hago, lo hago fuera de la casa, así no daño a nadie. Qué iluso. ¿Cómo se engañan? No saben, no conocen la naturaleza del pecado. El pecado no es circunstancial ni es tangencial a la vida del hombre. El pecado está en la misma raíz de lo que somos. Y todo lo que hacemos o decimos o pensamos influye en nuestro entorno para bien o para mal. ¿Dónde delinque el delincuente? ¿No es fuera de su casa? ¿Por qué entonces muchas veces sus hijos se evidencian delincuentes también? ¿Te fijas? Considera Deuteronomio 28:45. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas. Hermano, ¿qué quieres que te persiga? ¿La bendición de Dios o la maldición de Dios? Te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. La tarea no es fácil. No envidiamos los tiempos de Amram y Jocabed. Nuestros días tampoco son mejores, pero Dios es el mismo. Y el mismo que guió a los padres de Moisés puede guiarnos a nosotros en esta tarea. Pero debemos tener la fe de los padres de Moisés. Debemos temer a Dios. La audiencia de Esteban, a pesar de lo religioso que se mostraban, del celo que ellos exhibían por las cosas de Dios, en realidad nos muestran como unos incrédulos, porque no creían en el poder de Dios para preservar su culto. A la incredulidad se le añadía la arrogancia de creer que solo ellos podían interpretar los preceptos divinos, los que convenientemente coincidían con sus creencias y deseos. Sus secos corazones eran impermeables a la gracia de Dios, por lo que se llenaron de odio contra todo el que no pensara igual que ellos. En su fanatismo ciego, olvidaron completamente la misericordia. El mundo no ha cambiado desde entonces. Vas a ver por doquier incrédulos, arrogantes y faltos de misericordia que pretenden pasar por piadosos. Pero también encontrarás a hombres de Dios como Esteban y matrimonios piadosos como el de Amram y Jocabed. Ellos vivieron días difíciles, pero su confianza no estaba puesta en sus habilidades, ni en sus recursos, ni en su inteligencia, ni siquiera en su piedad. No tenían fe en la fe, tenían fe en Dios, y lo demostraron obrando en consecuencia.
Hermanos, una de las lecciones más difíciles de aprender es la de entregar en las manos de Dios aquello que Él mismo nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Eso que te ha dado, debes entregárselo a Él. Esteban es una ilustración de un hombre que le entrega su vida a Dios, y Dios le usó en un momento crucial de la historia. Amram y Jocabed, los padres de Moisés, nos ilustran cómo entregar los dones que Dios nos da, en este caso un hijo, en las manos de Dios. Ellos lo soltaron, se desprendieron de su hijo. ¿Y qué hizo Dios? Se los devolvió y lo recompensó. No sé con lo que estás luchando hoy por retener, pero lo que sea, hermano, perecerá contigo si no lo sueltas. Porque a lo único que debes aferrarte y que Dios manda a aferrarte es a Jesucristo. A Él debes aferrarte. Nada de lo que Él te ha dado es tuyo. Dios te lo ha dado como un mero administrador y debes administrarlo para Él. Y esto incluye aún lo más querido para ti. Si no lo sueltas, eso perecerá contigo. Haciéndolo así, lo único que estás evidenciando es incredulidad. Por lo tanto, vuélvete al Señor, mi hermano. Entrégale tu vida. Cuando te hayas entregado a Él, comprenderás que lo que retienes, lo retienes injustamente, porque todo es de Él, por Él y para Él. Solo así se cumplirá en tu vida la promesa del Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Por qué Él cumple su promesa? Porque Él es fiel, porque Él preserva a los suyos. Él no necesita de nuestro concurso, no necesita de nuestra acción para controlar la historia, los hechos, ni las circunstancias. Él es el Dios Todopoderoso. Encomienda tu vida a Él. Encomienda los dones que Él te ha dado a Él. Confía en Él y Él hará. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.